Nadie quería el trabajo. $80,000 al año por conducir un coche que no había salido del garaje en 3 años. La solicitud permaneció en la oficina de empleo durante 6 meses antes de que Ethan Reed, un padre soltero sin blanca, con las manos callosas y la mirada desesperada, finalmente la recogiera. La mansión tras las verjas de hierro parecía sacada de una novela gótica. Ventanas oscuras como secretos. La hiedra trepaba por las paredes como recuerdos olvidados. Cuando el mayordomo abrió la puerta, su rostro cargaba el peso de advertencias tácitas. Ethan aferraba su currículum arrugado. La lluvia goteaba de su desgastada chaqueta azul marino sobre el pulido suelo de mármol. El silencio se extendió entre ellos como una pregunta que ninguno se atrevía a formular. «Ha estado esperando», susurró el anciano, aunque sus ojos sugerían que Ethan quizá no estuviera preparado para lo que encontraría. «Pero me pregunto si entiendes lo que cuesta realmente esperar. Han pasado 3 años desde el accidente que destrozó el mundo de Ethan en pedazos demasiado afilados para sostenerlos». La risa de Sara aún resonaba en las habitaciones vacías de su pequeña casa de alquiler, donde Grace, de 10 años, vivía sus días como un fantasma, aprendiendo a ser humana de nuevo. La clínica veterinaria donde Ethan había curado alas rotas y remendado corazones destrozados había cerrado cuando las facturas médicas consumieron todo lo que habían construido juntos. Ahora Grace se sentaba a la mesa de la cocina cada mañana, removiendo el cereal que no quería comer, mientras sus materiales de arte acumulaban polvo en una caja marcada como cosas de mamá. El aviso de desalojo en su refrigerador tenía la fecha del día anterior, y la cuenta corriente de Ethan marcaba $17.32. La oferta de trabajo había parecido casi sobrenatural por su momento. Se necesita chofer privado para un cliente distinguido en Mystic, Connecticut. Se requiere discreción. Los solicitantes anteriores no tuvieron éxito. Ethan había conducido por Mystic innumerables veces, admirando el histórico pueblo portuario, donde la gente adinerada construía mansiones como monumentos a su propia permanencia. La finca Whitmore se asentaba en 5 hectáreas de prístina propiedad frente al mar. Su arquitectura victoriana imponía respeto tras unas puertas de hierro oxidado que no se habían abierto para entregas en 3 años. Los rumores locales hablaban de Margaret Whitmore, la magnate inmobiliaria dueña del 40% del distrito comercial de la ciudad. Pero también se rumoreaban verdades más oscuras sobre una mujer que no había sido vista en público desde el funeral de su hijo. James Crawford, el mayordomo de la finca, guió a Ethan por pasillos adornados con pinturas al óleo que parecían observar su paso. El cabello plateado del hombre estaba perfectamente peinado, su traje negro planchado con precisión militar, pero sus manos temblaban ligeramente al abrir la puerta del garaje. Dentro se encontraba un Bentley Continental negro impecable, con el interior de cuero intacto. Su odómetro marcaba exactamente 6.000 kilómetros. «La señora Whitmore necesita transporte para varias citas», explicó James, con la voz cargada de una formalidad practicada. «Recibirás tu horario cada mañana. El pago se deposita semanalmente». Se detuvo en la puerta del conductor, pasando sus dedos curtidos por el cromado. «No ha hablado con nadie nuevo en bastante tiempo. No te tomes su silencio como algo personal». La primera semana transcurrió en una sinfonía de comunicación tácita. Cada mañana, Ethan encontraba una nota manuscrita en elegante papel de carta detallando los destinos del día. First National Bank, bufete de abogados Morrison and Associates, centro médico Mystic. Margaret Whitmore salía de la entrada lateral de la finca justo a la hora acordada. Su cabello plateado, recogido en un brillo severo, su ropa negra, cara, pero deliberadamente discreta. Unas gafas de sol oscuras ocultaban sus ojos, incluso en días nublados, y se movía con la precisión de quien ha olvidado la espontaneidad. Nunca miraba directamente a Ethan, comunicándose solo a través del sistema de intercomunicación que separaba los compartimentos delantero y trasero del Bentley. Pero Ethan notaba cosas. La forma en que se detuvo antes de subir al coche, como si reuniera valor para un viaje sencillo.
Cómo le temblaban las manos cuando creía que nadie la veía. Sus dedos acariciaban los bordes de una carpeta de cuero que no se separaba de ella. Nunca entró en ninguno de los edificios que visitaron. En cambio, hizo que Eisen esperara mientras los asistentes llevaban los documentos a la ventanilla del coche. Durante su tercer viaje al cementerio de Elm Grove Road, Eisen vislumbró su reflejo en el retrovisor mientras ella estaba de pie ante una modesta lápida de granito. Su compostura finalmente se quebró como el hielo bajo la lluvia primaveral. Permaneció allí exactamente 17 minutos, con los hombros subiendo y bajando con el esfuerzo de respirar. El cambio llegó durante la segunda semana, cuando la escuela de Grace llamó para una reunión de padres. Eisen le explicó a James que tendría que llegar 15 minutos tarde a su cita de la tarde. Cuando finalmente llegó a la finca, Margaret Whitmore estaba esperando junto al coche, pero su habitual postura rígida se había suavizado hasta convertirse en algo parecido a la curiosidad. ¿Emergencia familiar?, preguntó por el intercomunicador, con una calidez en su voz que los sorprendió a ambos. Mi hija. La maestra de su hija quería hablar sobre sus problemas de adaptación, respondió Eisen, ajustando el retrovisor. No había sido la misma desde que falleció su madre. El silencio que siguió se sintió diferente, cargado de reconocimiento en lugar de incomodidad. Los niños procesan el duelo de forma diferente a los adultos, dijo Margaret mientras conducían hacia el centro de Mystic. Su voz había perdido su modulación cuidadosa, volviéndose casi conversacional. A veces necesitan permiso para sentir su dolor en lugar de proteger a los demás. Eisen se encontró compartiendo detalles que había mantenido ocultos. Cómo Grace había dejado de dibujar. Cómo se disculpó por todo. Cómo parecía encogerse en sí misma a pesar de sus esfuerzos por atraerla de vuelta al mundo. El arte era su lenguaje antes, dijo, al detenerse en un semáforo en rojo cerca de la plaza del pueblo. Ahora actúa como si le doliera sostener un lápiz. Margaret permaneció en silencio durante varias cuadras antes de pedirle que parara en Coastal Art Supplies, de donde salió 20 minutos después con una bolsa grande que colocó cuidadosamente en el asiento a su lado. Esa noche, Eisen encontró un costoso juego de acuarelas en la puerta de su casa, acompañado de una nota escrita con la precisa letra de Margaret. Para Grace, a veces necesitamos nuevas herramientas para reconstruir lo perdido. Grace sostenía las pinturas como si fueran a desaparecer si respiraba con dificultad. Sus dedos recorrían los prístinos tubos de azul cerúleo y amarillo cadmio. Debe ser muy amable, susurró Grace, preparando su anguila por primera vez en meses. Creo que podría entender lo de las personas desaparecidas. Eisen observó a su hija crear su primer cuadro desde el accidente. Una sencilla cabaña rodeada de un jardín donde florecían flores imposibles en todos los colores del espectro. Su relación cambió imperceptiblemente durante las semanas siguientes, como un río que cambia de curso tan gradualmente que el nuevo camino parecía inevitable. Margaret empezó a pedir rutas más largas a sus destinos, preguntándole a Eisen sobre sus orígenes mientras conducían por los barrios arbolados de Mystic. Aprendió sobre su formación veterinaria, sus sueños abandonados de convertirse en escultor antes de que las preocupaciones prácticas lo llevaran a una carrera más estable. Yo trabajaba con arcilla, admitió una tarde al pasar por el centro comunitario local donde se impartían clases de arte. Hice algunas piezas de las que me sentía orgulloso antes de que la vida se complicara. Margaret estudió su perfil por el retrovisor, notando cómo sus manos agarraban el volante con la precisión de quien sabe cómo moldear las cosas hasta convertirlas en belleza. Hay un taller de cerámica en el sótano de la finca, dijo en voz baja. No se ha usado en varios años, pero todo sigue ahí. Le indicó que aparcara cerca de la entrada trasera de la finca, y lo condujo por unas escaleras de piedra hasta una habitación que parecía congelada en el tiempo. Los tornos de alfarería estaban cubiertos de lonas, con estantes llenos de piezas sin coser en diversas etapas de acabado. El aire olía a arcilla y a posibilidades creativas, con la luz del sol de la tarde filtrándose por las pequeñas ventanas en lo alto de los muros de piedra. Mi hijo Michael trabajaba aquí,
explicó Margaret, con la voz ligeramente entrecortada al oír su nombre. Tenía talento. Un talento de verdad. Tomó un cuenco incompleto, con los bordes ásperos pero prometedores, mientras sus dedos recorrían con esperanza e intención los lugares donde otras manos habían moldeado la arcilla. Isen se encontraba pasando las pausas para almorzar en el estudio, limpiando y organizando el espacio poco a poco. Margaret nunca le pidió que hiciera este trabajo, pero empezó a aparecer en la puerta durante sus sesiones, observándolo en silencio mientras probaba el equipo y clasificaba los materiales. El torno de alfarero cobraba vida bajo su tacto como un viejo amigo que regresa de un largo viaje. Clay se sentía familiar bajo sus dedos, receptivo y comprensivo de una forma que la vida rara vez lo era. Margaret le trajo café sin que se lo pidiera, colocó las tazas en una mesa cercana y se acomodó en un sillón desgastado que claramente había sido colocado allí para observar. «Trabajas como alguien que entiende la paciencia», comentó una tarde, observándolo centrar un trozo de arcilla con la facilidad que da la práctica. Sus conversaciones en el coche se hicieron más frecuentes y menos cuidadosas. Margaret compartió fragmentos de su vida. La soledad del éxito. El peso de tomar decisiones que afectaron a comunidades enteras. El vacío de regresar a una casa vacía que resonaba con recuerdos de risas. Isen descubrió que había construido su imperio inmobiliario desde cero, comprando propiedades que otros consideraban sin valor y transformándolas en negocios rentables. Solía pensar que estaba creando algo significativo, dijo durante un viaje en coche al distrito portuario, donde los equipos de construcción trabajaban en su último proyecto de desarrollo. Ahora me pregunto si simplemente he sido buena destruyendo los sueños de otros para construir los míos propios. La revelación llegó por accidente, como muchas verdades. Margaret había dejado su bolso en el coche durante una breve parada en la farmacia. Y cuando se deslizó del asiento, su contenido se esparció por el suelo. Isen recogió los objetos con cuidado, no sin antes ver las fotografías que habían caído boca arriba cerca de sus pies. Un joven de cabello oscuro y la mirada pensativa de Margaret sonreía desde una foto de graduación universitaria, con la birrete ligeramente ladeado y el brazo alrededor de una mujer que debía ser su novia. Michael, dijo Margaret en voz baja al regresar, notando el cuidadoso silencio de Isen. El mes que viene cumpliría 22 años. Tomó la fotografía con manos ligeramente temblorosas. Estudió la imagen como si memorizara detalles que temía olvidar. Estudiaba ciencias ambientales en Yale. Continuó mientras conducían por el centro de Mystic. Quería encontrar maneras de desarrollar terrenos sin destruir los ecosistemas. Solía discutir conmigo sobre mis proyectos, diciendo que priorizaba las ganancias sobre las personas. Su voz tenía una mezcla de orgullo y arrepentimiento que Isen reconoció de sus propios recuerdos de Sara. Dijo que la cerámica era su manera de mantener los pies en la tierra, creando algo hermoso en lugar de solo algo rentable. Guardó silencio durante varias cuadras antes de añadir, murió hace 3 años. De sobredosis. Lo encontré en el estudio esa mañana, sentado al torno con una pieza a medio terminar aún girando. El peso de su confesión se instaló entre ellos como algo vivo. Isen comprendió ahora por qué el puesto seguía vacante, porque Margaret rara vez salía de la finca, porque se movía por el mundo como alguien que temiera perturbar el delicado equilibrio que la mantenía en funcionamiento. Lo siento, dijo, con las palabras sintiéndose inadecuadas pero necesarias. Perder un hijo, no hay palabras para ese tipo de dolor. Margaret asintió lentamente, quitándose las gafas de sol por primera vez desde que la conocía. Sus ojos eran del mismo azul verdoso que el puerto en los días claros, pero estaban enmarcados por el tipo de agotamiento que el sueño no podía curar. Estaba intentando desintoxicarse, susurró. Pensé que darle espacio para trabajar en su arte ayudaría. En cambio, le di espacio para morir solo. Isen empezó a traer a Grace a la finca los sábados por la tarde, al principio solo para mostrarle el taller de cerámica.
Margaret observaba desde la ventana de su oficina cómo Grace exploraba el espacio con la cuidadosa maravilla de quien descubre un tesoro escondido. Las pinturas de la niña se habían vuelto más complejas desde que recibió las acuarelas, llenas de representaciones simbólicas de pérdida y esperanza que sorprendían a los adultos que las observaban. «Está procesando», observó Margaret mientras Grace colocaba sus materiales de arte en una de las mesas del taller. «Los niños a menudo comprenden la sanación mejor que nosotros». Grace parecía naturalmente atraída por Margaret, tal vez reconociendo un alma gemela en alguien más, que se movía con cuidado por un mundo que había demostrado ser impredecible y a veces cruel. Las tres encontraron un ritmo relajado durante estas sesiones de fin de semana. Margaret se sentaba en su sillón a leer o a trabajar en asuntos inmobiliarios, mientras Isen trabajaba en cerámica y Grace pintaba en su caballete improvisado. Las conversaciones fluían con naturalidad en este ambiente creativo, tocando todo, desde los proyectos escolares de Grace hasta los recuerdos de Margaret de la infancia de Michael. Grace no mostraba temor alguno por la reputación ni la riqueza de Margaret, tratándola con la misma franqueza. La honestidad que los niños ofrecen a los adultos en quienes confían. «¿Extrañas a tu hijo todos los días?», preguntó Grace una tarde, con el pincel suspendido sobre un lienzo que representaba un jardín donde crecían flores reales e imaginarias. «Cada momento», respondió Margaret sin dudar. «Pero estar aquí contigo y con tu padre también me ayuda a recordar las cosas buenas». Señaló una de las obras inacabadas de Michael en un estante cercano. «Le habrías caído bien, Grace. Siempre decía que los verdaderos artistas ven el mundo de forma diferente a los demás». Grace lo consideró seriamente antes de mojar el pincel en pintura violeta. «Mi madre solía decir que los colores tristes hacen que los alegres parezcan más brillantes», añadió sombras moradas a sus flores pintadas. «Quizás por eso necesitamos ambos tipos de sentimientos». Margaret y Isen intercambiaron miradas por encima de la cabeza de Grace, ambos impresionados por la sabiduría que a veces ofrecían los niños sin darse cuenta de su profundidad. Pero su tranquila rutina se hizo añicos una gris mañana de octubre cuando la señora Rodríguez llamó a la puerta de Isen con lágrimas corriendo por su curtida mejillas. La anciana había vivido en su pequeña casa en la calle Maple durante 37 años, criando a 6 hijos e innumerables nietos entre sus paredes, pintadas del color del sol. Ahora sostenía un aviso de desalojo con el logotipo de la inmobiliaria Whitmore, con las manos temblorosas mientras intentaba explicar que no podía pagar el aumento de alquiler que entraría en vigor a fin de mes. «No lo entiendo», susurró en un inglés mal hablado. «Siempre pago a tiempo. Esta es mi casa». Grace estaba de pie detrás de Isen en pijama, con los ojos abiertos al reconocer que a veces los adultos no podían arreglar todo lo que salía mal en el mundo. Isen miró fijamente el membrete oficial, sintiendo algo. Un escalofrío le recorrió el estómago al reconocer la firma de Margaret al pie del aviso. La mujer que había mostrado tanta amabilidad con su hija, que había compartido su propio dolor con cuidadosa honestidad, era la misma que parecía decidida a desalojar a familias de sus hogares para obtener ganancias. «Debe haber algún error», se oyó decir, aunque las palabras le resultaron huecas incluso al pronunciarlas. La señora Rodríguez negó con la cabeza con tristeza, sacando a relucir más avisos de otras familias del vecindario. Al parecer, el último proyecto urbanístico de Margaret requería la demolición de 12 casas en la calle Maple, y los residentes tenían 30 días para encontrar una vivienda alternativa en un mercado donde las opciones asequibles escaseaban, como la honestidad en política. El enfrentamiento se produjo esa tarde cuando Isen llegó a la urbanización y encontró a Margaret esperando junto al coche con su habitual expresión serena. No dijo nada durante el trayecto al banco, pero su silencio tenía un carácter diferente al de la cómoda tranquilidad de las semanas anteriores. Margaret pareció percibir el cambio, mirando su reflejo en el retrovisor con creciente preocupación. Cuando regresaron a la finca, Isen no le abrió la puerta de inmediato como solía hacer. En cambio, se sentó al volante, apretándola con tanta fuerza que sus nudillos se veían blancos contra su piel. «Tenemos que hablar», dijo finalmente,
con una dureza en la voz que hizo que Margaret se estremeciera a su pesar. Se miraron en el taller de cerámica, rodeados por la evidencia de su creciente amistad y la frágil confianza que habían construido durante semanas de confidencias. Isen colocó la orden de desalojo de la señora Rodríguez sobre la mesa, entre ellos. El documento oficial tenía un aspecto obsceno entre las alegres pinturas de Grace y la cerámica inacabada de Michael. 37 años, dijo Isen, con la voz tensa por la ira contenida. Ha vivido en esa casa 37 años, crió a su familia allí, enterró a su marido desde ese porche, ¿y la echan para poder construir qué? ¿Otro centro comercial? Más condominios de lujo que los vecinos no pueden permitirse. Margaret miró el aviso como si lo viera por primera vez, pálida, pero con la barbilla levantada en señal de desafío. No entiendes cómo funcionan los negocios, respondió Margaret. Pero su voz carecía de convicción. Estas propiedades han estado infravaloradas durante años. Estoy creando empleos, atrayendo inversión a la comunidad. Isen rió con amargura, señalando las fotografías de Michael que decoraban las paredes del estudio. ¿Es por esto que tu hijo discutió contigo? ¿Porque te convenciste de que destruir la vida de la gente en realidad la ayudaba? La compostura de Margaret se quebró al mencionar a Michael. Su máscara, cuidadosamente cuidada, se deslizó para revelar el profundo dolor que se escondía debajo. No te atrevas a meter a Michael en esto, susurró, con la voz temblorosa por la emoción. No tienes idea de lo que he sacrificado para construir algo duradero. Lo que has construido es un monumento a tu propia avaricia, replicó Isen, acercándose al torno de alfarero donde había pasado tantas horas de paz. Tomas lo que otros aman y lo conviertes en ganancias, igual que hiciste con este estudio tras la muerte de Michael. Lo guardaste bajo llave porque te recordaba tus fracasos como madre. Las palabras dieron en el blanco con una precisión devastadora, y Margaret retrocedió como si la hubieran golpeado. Sus manos encontraron el borde de una pieza de trabajo, aferrándose a ella en busca de apoyo mientras las lágrimas que había contenido durante 3 años finalmente brotaban. Me odiaba, susurró con la voz quebrada y desgarrada. Michael murió odiando todo en lo que me había convertido. Tal vez tenía una buena razón, dijo Isen de inmediato, lamentando la crueldad de sus palabras, pero incapaz de detener la oleada de ira y decepción. El rostro de Margaret se endureció ante su respuesta, y sus lágrimas se detuvieron tan abruptamente como habían comenzado. Se acercó a un estante donde la cerámica de Michael se encontraba en diversas etapas de finalización, y seleccionó un delicado cuenco que llevaba las marcas de los cuidadosos dedos de su hijo. Sin previo aviso, lo levantó por encima de su cabeza y lo arrojó al suelo, donde explotó en fragmentos que se dispersaron por la piedra como promesas rotas. Listo, dijo con voz firme y fría. Ahora combina con todo lo demás en mi vida. Isen salió de la finca esa tarde, cargando con sus herramientas personales y el peso de las expectativas destrozadas. Margaret se quedó de pie junto a la ventana de su oficina, viendo cómo su camioneta desaparecía por las puertas de hierro que se cerrarían tras él con la firmeza de la tapa de un ataúd. El taller de cerámica se sentía diferente ahora, atormentado por palabras duras y confianza rota, con los fragmentos del cuenco de Michael aún esparcidos donde habían caído. Grace lloró cuando Isen le explicó que ya no visitarían la finca. Sus pinturas parecían perder sus vibrantes colores mientras procesaba otra pérdida en su joven vida. ¿Hicimos algo mal?, preguntó, agarrando con fuerza el juego de acuarelas que Margaret le había regalado. A veces los adultos cometen errores que lastiman a todos los que los rodean. Ann respondió, abrazando a su hija y preguntándose si hablaba de Margaret o de sí mismo. Las semanas siguientes transcurrieron entre una nube de solicitudes de empleo y facturas acumuladas. Isen encontró trabajo temporal en un taller mecánico local. Sus manos artísticas se estaban endureciendo de nuevo por el trabajo manual que apenas le pagaba lo suficiente para cubrir sus gastos básicos. La profesora de arte de Grace llamó para expresar su preocupación por las pinturas cada vez más oscuras de la niña.
Imágenes de jardines marchitos y casas vacías reflejaban su paisaje interior. La señora Rodríguez se mudó con la familia de su hija al otro lado de la ciudad, dejando atrás el jardín que había cuidado durante 4 décadas y a los vecinos que se habían convertido en su familia elegida. La demolición de Maple Street comenzó un martes por la mañana. Maquinaria pesada llegó antes del amanecer para borrar décadas de recuerdos con eficiencia mecánica. Margaret se refugió en los muros protectores de la finca, saliendo solo para citas esenciales y volviendo al aislamiento autoimpuesto que había definido su existencia antes de la llegada de Eason. James notó que había dejado de comer con regularidad, sobreviviendo a base de café y una determinación que finalmente se consumía. El taller de cerámica permaneció intacto, con la puerta cerrada y las ventanas cubiertas con pesadas cortinas que bloqueaban la luz. Margaret a veces se quedaba de pie frente a la puerta durante largos minutos, con la mano en el pomo del latón, pero nunca encontró el coraje para entrar y enfrentar la evidencia de todo lo que había perdido. El accidente de Grace ocurrió un jueves por la tarde, cuando la lluvia de octubre dejó las calles resbaladizas con hojas caídas y arrepentimiento por el coche. Iba en bicicleta a casa de su amiga Emma, pedaleando con fuerza contra el viento, cuando un coche se saltó una señal de stop en la intersección de las calles Harbour y Main. El impacto hizo que su pequeño cuerpo saliera volando por los aires antes de aterrizar con fuerza contra el bordillo de hormigón, con el brazo izquierdo doblado en un ángulo que hizo que los testigos se quedaran sin aliento y llamaran ambulancias. Eason recibió la llamada mientras cambiaba el aceite del sedán de un cliente, con las manos aún negras de grasa mientras corría por el centro de Mystic hacia el hospital, donde su hija yacía inconsciente y frágil como una lámina de vidrio. La sala de urgencias del Hospital Lawrence Memorial olía a antiséptico y miedo, y sus luces fluorescentes lo iluminaban todo con un crudo relieve. El brazo de Grace requería cirugía para reparar múltiples fracturas, un procedimiento que costaría $8,000, incluso con la cobertura básica del seguro que Eason apenas podía permitirse. Se sentó en la sala de espera de cirugía con la cabeza entre las manos, calculando y recalculando números que se negaban a dar esperanza. La recepcionista había sido amable pero firme con los requisitos de pago del hospital, y Eason se enfrentaba a la terrible posibilidad de que su incapacidad para pagar afectara la calidad de la atención que recibía su hija. Margaret apareció en la sala de espera como una visión de un sueño que había olvidado. Llevaba un sencillo abrigo negro sobre vaqueros oscuros, con el pelo recogido en una coleta informal que la hacía parecer más joven y vulnerable que la serena empresaria que él había conocido. Se movía por los pasillos del hospital con determinación, hablando en voz baja con enfermeras y administradores con la autoridad que le daban décadas de hacer que las cosas sucedieran a base de pura fuerza de voluntad. Cuando finalmente se acercó a Eason, su rostro tenía una expresión que él no pudo descifrar. En parte determinación, en parte algo que podría haber sido miedo. La cirugía de Grace ya está hecha, dijo sin preámbulos, acomodándose en la silla de plástico junto a él. El mejor cirujano ortopédico de Connecticut viene en avión desde Hartford. Tendrá fisioterapia todo el tiempo que la necesite y no habrá facturas. Eason la miró confundido, mientras su mente agotada luchaba por procesar este inesperado acontecimiento. No lo entiendo, dijo lentamente. ¿Por qué lo harías, después de todo lo que pasó entre nosotros? Margaret guardó silencio un largo rato, con las manos cuidadosamente cruzadas sobre el regazo, mientras elegía las palabras con la precisión de quien ha aprendido que un discurso descuidado puede herir irreparablemente. Porque sé algo de ti que tú no sabes de mí, dijo finalmente, con una voz tan suave que tuvo que acercarse para oírla. Tu esposa, Sarah, murió en Riverside Drive hace 3 años cuando su coche chocó contra un árbol durante aquella tormenta de hielo de febrero. La carretera no tenía iluminación porque yo había estado luchando contra la propuesta del ayuntamiento de instalar farolas. Pensé que eso devaluaría mis propiedades en esa zona. Eason sintió que la sangre se le escapaba de la cara cuando las palabras de Margaret penetraron en su conciencia como agua fría que le llenaba los pulmones. El informe policial decía que perdió el control en una curva,
pero lo que no decía era que una iluminación adecuada podría haberla ayudado a ver el hielo a tiempo para reducir la velocidad. La sala de espera pareció inclinarse alrededor de Eisen mientras procesaba esta revelación. El accidente de Sarah había ocurrido en un tramo oscuro de la carretera que él siempre lo había considerado peligroso, pero nunca se le había ocurrido investigar por qué la ciudad no había abordado las obvias preocupaciones de seguridad. «Lo sabías», susurró, su voz apenas audible por encima del ruido ambiental del hospital. «¿Sabías quién era cuando me contrataste?» Margaret asintió lentamente, mientras las lágrimas empezaban a correr por sus mejillas al afrontar el peso de su confesión. «Lo sé desde el día que solicitaste el trabajo». James hizo una verificación de antecedentes. «Y cuando vi el nombre de Sarah y el informe del accidente, me di cuenta de que mi avaricia te había arrebatado a tu esposa. Por eso me contrataste», dijo Eisen, mientras la comprensión lo inundaba como una fiebre que se desvanecía. «No porque necesitaras un conductor, sino porque te sentías culpable». El silencio de Margaret confirmó sus sospechas, y sintió un dolor agudo en el pecho al comprender que toda su relación se había construido sobre una base de culpa oculta y engaño. «Michael se enteró del accidente», continuó Margaret, con la voz cada vez más fuerte a pesar de las lágrimas. «Llevaba 6 meses luchando contra la propuesta de iluminación cuando Sarah murió, y él investigó para entender por qué. Fue él quien me mostró su obituario, quien me hizo comprender que mis decisiones comerciales tenían consecuencias reales para personas reales». Las piezas de un rompecabezas más grande empezaron a encajar en la mente de Eisen mientras Margaret hablaba. «Por eso volvió a consumir», dijo, más una afirmación que una pregunta. No podía vivir sabiendo que su madre tenía las manos manchadas de sangre. Margaret asintió con tristeza. Su fachada se derrumbó por completo al enfrentarse al peso de sus actos. Había estado sobrio durante 8 meses antes de enterarse de lo de Sarah. Después de eso, dijo que no soportaba mirarme, que no soportaba vivir en una casa construida sobre la miseria de otros. La sobredosis ocurrió solo 2 meses después. Miró a Eisen con ojos que reflejaban 3 años de autoevaluación y noches de insomnio llenas de energía. Un médico salió del quirófano antes de que Eisen pudiera formular una respuesta a las devastadoras revelaciones de Margaret. La cirugía de Grace había sido exitosa, aunque necesitaría varias semanas de recuperación y fisioterapia exhaustiva para recuperar el uso completo del brazo. Mientras caminaban hacia su habitación, Eisen se sentía atrapado entre la ira por el engaño de Margaret y la gratitud por su intervención en favor de Grace. Su hija yacía pequeña y pálida sobre las sábanas blancas del hospital, con el brazo izquierdo enyesado y decorado con pegatinas que alguna enfermera atenta le había proporcionado. Cuando abrió los ojos y vio a Eisen y Margaret de pie junto a su cama, sonrió con la alegría sencilla de una niña que confía en que los adultos de su vida siempre la protegerían. «Señora, Margaret», dijo Grace en voz baja, con la voz aún ronca por la anestesia. «¿Viniste a visitarme?» Margaret se acercó a la cama con cuidado, como si Grace pudiera desaparecer si se movía demasiado rápido. «Vine a asegurarme de que vas a estar bien», respondió, acariciando el cabello de Grace con una delicadeza que contradecía su reputación de empresaria despiadada. Grace estudió el rostro de Margaret con la misma atención que los niños dedicaban a los asuntos importantes. «¿Tú también vas a estar bien?», preguntó. «Pareces haber estado llorando». Margaret miró a Eisen antes de responder, pidiendo permiso para ser honesta con su hija sobre las complicaciones de los adultos que los niños no deberían tener que entender. «A veces los adultos cometen errores que lastiman a sus seres queridos», dijo Margaret con cuidado. «Cuando eso sucede, tenemos que encontrar la manera de arreglar las cosas, incluso cuando es muy difícil». Grace asintió solemnemente, procesando esta información con la misma intensidad que dedicaba a sus obras de arte. «Mi madre solía decir que las cosas rotas podían arreglarse para ser aún más hermosas que antes», dijo, recordando el ánimo de Sarah durante uno de sus proyectos artísticos de la infancia. «Quizás eso también sea cierto para las personas».
Los ojos de Margaret se llenaron de lágrimas ante la inocente sabiduría de Grace, y tuvo que apartarse de la cama para recomponerse. Esa noche, mientras Grace dormía bajo los efectos de los analgésicos y la seguridad de saberse querida, Isen y Margaret estaban sentados en la cafetería del hospital tomando un café que sabía a cartón líquido. La conversación que siguió fue diferente a cualquier otra que hubieran compartido antes, desprovista de pretensiones y cortesía, mientras enfrentaban la compleja verdad de su conexión. Margaret explicó cómo había pasado 3 años investigando a cada familia afectada por sus decisiones empresariales. Cómo había intentado encontrar maneras de enmendar el daño sin revelar su participación en sus tragedias. Contratar a Isen había sido en parte egoísta, una forma de aliviar su culpa ayudando a la familia a la que había lastimado más directamente. Nunca tuve la intención de que nos hiciéramos amigos, admitió, mirando fijamente su taza de café como si pudiera contener respuestas a preguntas que nunca había aprendido a hacer. Pensé que te daría un buen trabajo e incluso encontrar una manera de compensarlo más sin tener que enfrentar tu odio directamente. Miró a Isen con algo parecido a la esperanza en sus ojos. Pero pasar tiempo contigo y con Grace me mostró lo que me había estado perdiendo al esconderme del mundo. Ambos me recordaron que la vida está hecha para vivirla con otras personas, no solo para soportarla en aislamiento. Isen se encontró recordando la tranquila satisfacción de sus tardes de sábado en el taller de cerámica. Qué natural se había sentido compartir espacio y conversación con alguien que entendía el dolor desde dentro. Los avisos de desalojo, dijo Isen, sacando a relucir el problema que había destruido su frágil confianza. Podrías detenerlos. Cancela todo el proyecto de desarrollo. Margaret asintió lentamente, sacando un documento doblado de su bolso y deslizándolo por la mesa hacia él. Ya lo hice, dijo. La señora Rodríguez y las demás familias recibirán mañana la notificación de que sus contratos de arrendamiento se han extendido indefinidamente a las tasas actuales. El proyecto de desarrollo ha sido cancelado. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. También estoy creando una fundación que proporcionará préstamos a bajo interés a familias que enfrentan el desplazamiento de su vivienda en todo Connecticut. No reparará el daño que he causado a lo largo de los años, pero es un comienzo. La mañana siguiente trajo el sol otoñal a través de la ventana del hospital de Grace y la noticia de que podría irse a casa al día siguiente. Margaret llegó con una silla de ruedas decorada con cintas y un elefante de peluche que, según ella, había estado esperando en la tienda de regalos a la persona adecuada para adoptarlo. Grace le puso a la elefanta Charlotte e insistió en que necesitaba ver el taller de cerámica tan pronto como se recuperara lo suficiente como para volver a visitar la finca. Charlotte también es artista, explicó Grace con seriedad. Hace esculturas con su trompa, pero son invisibles, así que solo otros elefantes pueden verlos. Margaret y Isen intercambiaron miradas por encima de la cabeza de Grace, ambos asombrados por la capacidad de la niña para encontrar la magia en medio del dolor y la incertidumbre. Durante la recuperación de Grace, Isen regresó a la finca, no como empleado, sino como algo más difícil de definir. Margaret había abierto el taller de cerámica y pasaba horas allí solo, recogiendo los fragmentos del cuenco roto de Michael y colocándolos en una mesa como piezas de un rompecabezas que estaba decidida a resolver. Cuando Isen finalmente se reunió con ella, sostenía un tubo de pintura dorada y miraba los fragmentos de cerámica con la intensidad de alguien que intenta ver el futuro en las hojas de té. Investigué esa técnica japonesa que mencionaste, dijo sin levantar la vista. Kintsugi, el arte de reparar cerámica rota con oro, para que la reparación se convierta en parte de la belleza. Trabajan juntos en un cómodo silencio, aplicando cuidadosamente pintura dorada a las grietas donde el cuenco de Michael se había roto. El proceso requería paciencia y precisión, cualidades que ambos habían aprendido a través de la pérdida y la decepción. A medida que las vetas doradas tomaban forma en la superficie de cerámica, el cuenco comenzó a parecer menos algo roto y más algo transformado por su propia destrucción. A Michael le habría gustado esto, dijo Margaret en voz baja,
sosteniendo una pieza para captar la luz que entraba por las ventanas del sótano. Siempre decía que las cosas más hermosas eran las que habían sobrevivido a los daños. Grace regresó a la finca una tarde de sábado a finales de noviembre. Su brazo aún estaba enyesado, pero su espíritu había recuperado algo cercano a su antiguo brillo. Inmediatamente instaló su caballete cerca del torno de alfarero donde Isen trabajaba y comenzó a pintar una escena que hizo que ambos adultos detuvieran su trabajo para observar. Su pintura mostraba 3 figuras trabajando juntas en un estudio en el sótano. Sus rostros se volvieron hacia las ventanas por donde entraba una luz dorada como la esperanza hecha visible. En primer plano había un cuenco de cerámica decorado con grietas doradas que captaban y reflejaban la luz, transformando el daño en belleza mediante la alquimia de la atención y el cuidado. Margaret anunció su retiro del desarrollo inmobiliario activo la semana anterior al Día de Acción de Gracias. Sin embargo, conservó la propiedad de sus propiedades para garantizar que sus inquilinos de toda la vida no volvieran a ser desalojados. Contrató a Isen como administrador de la propiedad, un puesto que le permitió supervisar su fundación benéfica mientras continuaba con su trabajo de cerámica en el estudio reformado que ella insistió en ampliar para albergar clases de arte público. La primera clase de cerámica de Grace tuvo lugar una nevada tarde de diciembre, con sus pequeñas manos guiadas por la paciente instrucción de Isen, mientras Margaret observaba desde su sillón y ofrecía ánimos con el peso de la sabiduría de la vida. El cuenco de cerámica que habían reparado con técnicas Kuji se convirtió en la pieza central de sus cenas familiares improvisadas, con frutas o flores, según la temporada, pero siempre reflejando la luz a través de sus grietas doradas de maneras que les recordaban a todos que la sanación era posible incluso después de los momentos más difíciles. La señora Rodríguez fue una de las primeras invitadas a cenar, trayendo tamales caseros e historias sobre sus nietos que llenaron el comedor formal de la finca con risas que habían estado ausentes durante tantos años. Grace pintó retratos de todos los visitantes, creando una galería de rostros que transformó la casa de Margaret, de un monumento al aislamiento, en un hogar que acogía la conexión y el perdón. Para la primavera, la finca se había convertido en un centro comunitario informal donde las familias locales se reunían para clases de arte, talleres de cerámica y cenas que se prolongaban hasta bien entrada la noche, mientras la gente redescubría el placer de la conversación sin prisas. Margaret se desenvolvía en estas reuniones con creciente confianza, y su reputación evolucionó de la temida casera a la querida vecina, a medida que la gente experimentaba su capacidad de generosidad cuando no se filtraba a través de cálculos comerciales. Aprendió los nombres de hijos y nietos, recordó cumpleaños y aniversarios, y descubrió que la riqueza significaba muy poco sin relaciones que le dieran contexto y propósito. Isen se encontró pensando menos en el trabajo que había perdido y más en la vida que había ganado mientras veía a Grace florecer en un entorno donde sus talentos artísticos eran celebrados y cultivados. La niña que una vez se movía por el mundo como una sombra ahora enseñaba a niños más pequeños a mezclar colores y animaba a los estudiantes mayores a probar nuevas técnicas sin miedo a equivocarse. Todos necesitan hacer cosas bonitas, anunció durante una clase de cerámica particularmente exitosa. Su brazo enyesado no le impidió demostrar las técnicas adecuadas para centrar la arcilla con la autoridad de alguien que había aprendido a encontrar la fuerza en la vulnerabilidad. La transformación de Margaret fue quizás la más notable de presenciar. Se deshizo de la distancia que la había protegido de más pérdidas y aprendió a aceptar las complicaciones de preocuparse por la felicidad de los demás. Estableció becas universitarias para estudiantes locales de ciencias ambientales, creó un pequeño programa de becas para artistas y artesanos, y comenzó a asistir a las funciones escolares de Grace con la orgullosa atención de una abuela que había encontrado a su familia más tarde de lo esperado. Los jardines de la finca, mantenidos por paisajistas profesionales durante años, se convirtieron en un proyecto comunitario donde los vecinos se reunían los fines de semana para plantar verduras y flores bajo la sorprendente y experta guía de Margaret. El primer aniversario del accidente de Grace se celebró un jueves de octubre, con una pequeña ceremonia en el taller de cerámica, donde colocaron el cuenco reparado en un estante construido especialmente cerca de la ventana.
Las grietas doradas reflejaban la luz del sol otoñal y se reflejaban a través de patrones de luz y sombra en las paredes donde la cerámica terminada de Michael se exhibía junto a nuevas obras de Grace y varios miembros de la comunidad que descubrieron sus propios talentos artísticos en el acogedor espacio. Margaret había encargado una placa de bronce que decía, en memoria de todas las cosas rotas que aprendieron a ser hermosas de nuevo, aunque admitió en privado que esas palabras se aplicaban tanto a las personas como a la cerámica. El yeso de Grace se retiró la semana antes de Navidad, dejando al descubierto un brazo ligeramente torcido, pero completamente funcional, muy parecido al cuenco que les había inspirado la comprensión de la curación. Su primer proyecto tras recuperar el uso completo de ambas manos fue un gran cuadro que mostraba los jardines de la finca en primavera, con flores floreciendo en colores imposibles y personas de todas las edades trabajando juntas en 10 plantas que parecían brillar con luz propia. Le regaló el cuadro a Margaret por Navidad, explicándole que mostraba lo hermosas que podían crecer las cosas cuando las personas se cuidaban unas a otras en lugar de solo a sí mismas. Margaret colgó el cuadro de Grace en el recibidor de la finca, donde los visitantes podían verlo nada más entrar en la casa, que antes parecía una fortaleza, pero que ahora abría sus puertas a cualquiera que necesitara refugio, aliento o simplemente un lugar al que pertenecer. Las puertas de hierro, que antes parecían imponentes, ahora permanecían abiertas durante el día, dando la bienvenida a los vecinos que se habían acostumbrado a tratar los espacios públicos de la finca como propios. Los niños jugaban en los jardines mientras sus padres asistían a clases de cerámica o simplemente se sentaban en el solario compartiendo café y conversando sobre temas mundanos y profundos. En una cálida tarde de finales de mayo, exactamente 18 meses después de que Isen cruzara por primera vez esas intimidantes puertas, los tres estaban sentados en la terraza trasera de la finca, viendo a Grace demostrar técnicas de cerámica a un grupo de niños del vecindario. Los cuencos dorados estaban sobre la mesa entre Margaret y Isen, llenos de fresas del huerto comunitario que había reemplazado los rosales tradicionales de Margaret. La risa de Grace se escuchaba por todo el césped mientras ayudaba a un niño de 6 años a centrar su primera pieza de arcilla. Su paciencia y un aliento que evocaba la misma guía amable que Margaret le había mostrado durante aquellas primeras sesiones de acuarela. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si no hubiera aceptado ese trabajo?, preguntó Isen, observando la animada explicación de su hija sobre cómo Clara respondía a la presión suave en lugar de a la fuerza. Margaret consideró la pregunta seriamente, sus dedos recorriendo las vetas doradas y el cuenco reparado de Michael mientras pensaba en el efecto mariposa de las decisiones tomadas con desesperación y decisiones que parecían insignificantes hasta que se miraban en retrospectiva. Creo que con el tiempo nos habríamos encontrado, dijo finalmente. Las cosas rotas tienen una forma de reconocer otras cosas rotas. Quizás simplemente habría tardado más. El sonido de las voces de los niños llenaba el aire de la tarde, mezclándose con los lejanos cantos de las aves marinas del puerto y el suave zumbido de una casa que había aprendido a respirar de nuevo tras años de contener la respiración. Grace levantó la vista de su improvisada lección de cerámica y saludó a los dos adultos, que de alguna manera habían logrado crear una familia a partir de los fragmentos de su tragedia. Su saludo fue respondido por la amable sonrisa de Margaret y el orgulloso asentimiento de Isen. Gestos que llevaban el peso del amor ganado con paciencia, perdón y el lento trabajo de reconstruir la confianza, pieza a pieza. Mientras el sol se ponía tras los antiguos robles de la finca, proyectando largas sombras sobre el césped, donde los niños jugaban y los adultos descubrían que la sanación era posible, incluso después de las heridas más profundas. El cuenco dorado captó los últimos rayos de luz y los esparció como promesas por la terraza. En ese momento, rodeado por la evidencia de lo que habían construido juntos a partir de las ruinas de lo que habían perdido por separado, Isen comprendió que algunos trabajos que nadie quería resultaban ser justo lo que todos necesitaban. Los mejores días de su vida no habían sido aquellos sin dolor, sino aquellos en los que el dolor se había transformado en algo lo suficientemente hermoso como para compartir.